Carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 8, un solo versículo del libro de Romanos. Romanos capítulo 8, y vamos a leer el verso 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por permitirnos en esta noche estar delante de tu presencia. Como un solo hombre estamos, Señor, para oír la voz de tu Espíritu Santo. Habla, Señor, tus siervos oyen. Danos oído de sabio para entender y comprender, Señor, tu perfecta voluntad, Señor. Nada podemos hacer sin ti. Llena nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro ser de ti e ilumínanos en todas las cosas. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús. Y gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo cosas muy hermosas en cuanto, hermano, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vimos el propósito de Dios para con la iglesia, un lugar, hermano, de crecimiento espiritual, un lugar, hermano, de protección como el vientre de una madre, hermano, hasta que Cristo sea formado. Entonces nosotros venimos viendo el caudal inagotable del amor de Dios, hermano, que se manifiesta y expresa mayormente para lo suyo, esto es, para con nosotros. Y dijimos que la oración del apóstol Pablo era para que los que habían creído puedan entrar, puedan conocer el caudal inagotable de Dios. ¡Qué tan grande es su amor! Porque el amor de Dios, hermano, es sin límite, sin límite. Por eso Pablo habla y él dice que conozcamos la anchura, la largura, la profundidad, la altura. Es decir, nos lleva, hermano, a que conozcamos todo lo que es Dios. Y yo meditaba porque dice, hermano, para que conozcamos la altura, la anchura, la profundidad, la longura. Entonces yo meditaba y digo, ¿qué si nos imaginamos que estamos parados sobre el globo terráqueo y miramos la altura para arriba? ¿Cuánto se termina para arriba el cielo? Usted mira la altura, los hombres pasaron la luna, con sus sondas llegan Marte y todavía hay profundidades que ellos no pueden sondearla todavía, no pueden sondear los hombres. Entonces mire la altura. Y si de ahí usted mira para abajo, parado en el globo terráqueo, mire la profundidad. ¿Cuándo va a llegar a la profundidad? Y si usted mira a la mano derecha, hermano, la anchura. ¿Cuándo va a llegar al final de la anchura de la mano derecha para volver a la anchura de la mano izquierda? Es inmensurable, inmenso. Bueno, así es el amor de Dios. Entonces es tan ancho, es tan amplio, es tan maravilloso el amor de Dios, hermano, que justamente ese tan grande amor ha sido derramado y puesto dentro de nuestros corazones. Entonces nosotros venimos viendo, hermano, la bendición que es estar en el río de Dios. Y lo terrible que es, hermano, apartarse del río de Dios, apartarse, hermano, de la corriente de agua viva para hacer cisternas propias que no retienen el agua. Porque donde no entra el río de Dios, eso se vuelve salina. Es decir, donde entra el río de Dios, produce vida. Porque en el río de Dios hay abundancia
abundancia de bendición. Pero donde ese río no entra, no se produce vida. Por eso dice, hermano, hemos estado viendo, quedarán para Salina. Al no entrar, hermano, la vida al río de Dios, entonces se vuelve en un lugar desértico, seco, en un lugar sin vida. Pero donde entra el río de Dios, hermano, todo florece, todo, hermano, va creciendo y todo va prosperando. Hay una prosperidad tremenda donde entra el río del Señor. Y nosotros hemos estado viendo cómo dijo el profeta: asombrado, asolado, cielo, piensen, dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva para acabar para sí cisternas rotas. Entonces nosotros dijimos lo terrible de abandonar el pensamiento de Dios, la dirección de Dios, la palabra de Dios, para someterse a los propios pensamientos, a las propias ideas, como dice, cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Lo terrible, por eso decía, horrorizaos, oh cielo, como diciendo, asómbrense. ¿Cómo va a ser alguien que conoce la palabra del Señor, hermano, a la perfección? ¿Cómo va a ser todo lo opuesto? ¿Cómo va a dejar a Dios si justamente de Dios viene la vida? ¿Cómo se va a apartar? ¿Cómo va a abandonar, hermano, la dirección de Dios para tomar su propio pensamiento, el pensamiento de un hombre natural, que a dónde lo va a llevar sino a la ruina? Por eso nosotros hemos estado viendo, donde quiera que entre este río, dice, recibirán sanidad las aguas. Aún llega, dice, pasa por el desierto y el desierto florece. Y llega hasta el mar muerto, donde no hay vida. Y cuando entra este río al mar muerto, donde no hay vida, se produce un cambio, una transformación. Y luego ya no se va a llamar más muerto, porque la vida va a estar en ese mar. Entonces, ¿qué tan poderosa es la corriente del río de Dios? Que cualquiera que nada por ese río, dice, vivirá. Se está muriendo, parece que es el fin de todas las cosas, parece que llega al final, pero se zambulle en el río de Dios, entra a nadar en las aguas salutíferas y de repente lo que está muerto, está muriéndose, vive, toma vida, toma fuerza, toma nuevamente energía y sale fuerte para seguir adelante. ¿Qué tan poderoso es este río? Ahora mira, despreciar este río para hacer cisterna, cavar en la tierra un pozo para guardar aguas estancadas, aguas muertas, dejar las aguas vivas para hermano, tener aguas muertas, aguas quietas, es terrible. Es terrible. Por eso nosotros miramos a Israel siempre como un ejemplo de las cosas que no nos deben de ocurrir a nosotros. Israel está puesto dejado, la historia de Israel, su obediencia y su desobediencia para nuestra admonición, es decir, para que nosotros miremos hacia dónde le llevó su conducta errática fuera de Dios, hacia dónde fueron a parar y hacia dónde le llevó la conducta correcta de obediencia. Es decir, según el camino que ellos tomen, el camino de vida o el camino de muerte. El camino de vida, caminando con Dios en el río de Dios, y el camino de muerte separado de Dios en sus propios pensamientos, rumbo, hermano, a la miseria y rumbo, hermano, a la destrucción. Entonces nosotros miramos en la Biblia y tenemos los ejemplos. ¿Para qué vamos a pasar nosotros por ellos si ya tenemos el ejemplo de lo que va a ocurrir? ¿Para qué? Quiere tener su propia experiencia, cuando ya tenemos experiencia de lo que le han pasado a otro, hermano, a causa de la desobediencia. Quieren tener su propia experiencia, quieren pasar por el mismo lodo, quieren embarrarse en el mismo barro, quieren estar hasta el cuello, hermano, del lodo, porque no quieren creer a lo que Dios dice. Bueno, si no quieren creer, lo van a pasar. Y después dirán, oh, si hubiera hecho caso al Señor, no estaría en esta condición donde me encuentro. Entonces nosotros miramos, ¿hacia dónde lo llevó a Israel el separarse de Dios? Lo llevó, hermano, a que sean unas cisternas rotas que no retenían el agua. ¿Hasta cuándo ocurrió eso? Hasta que en escena aparece un hombre diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, creed,
al Evangelio. Hasta que aparece en escena un hombre que le dice a una mujer que le pide de beber, le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién te dice a ti que le dé de que te dé de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Hasta que aparece un hombre que en el último día de la fiesta se pone en pie, hermano, y exclama, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, ríos de agua de vida correrán por su vientre. Un manantial que brotaba para vida eterna en Jerusalén. Un manantial de vida. Entonces, nosotros hemos estado viendo, hermano, dónde nosotros hemos sido creados. Hemos estado viendo dónde es nuestra raíz. Y la Biblia dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y dijimos que nuestra raíz justamente es Cristo, es el Señor. Él es nuestra raíz. Nuestra raíz no son nuestros ancestros humanos, sino que nuestra raíz es Cristo porque es en Cristo donde nosotros hemos sido creados. Quiere decir que nuestra raíz es buena. Y si la raíz es buena, todo el resto es bueno. Por eso esta vida espiritual que nosotros hemos recibido es una vida espiritual, hermano, que no peca ni puede pecar, una vida excelente porque es la vida de Dios metida dentro de nosotros. Entonces, si nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús, fuimos creados en Cristo con un propósito, Y es lo que hemos leído en esta noche en Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros miramos, hemos sido creados en Cristo Jesús y no solamente hemos sido creados para decir hemos nacido de nuevo, tenemos una vida espiritual y que ahí termine todo, sino que dice la Biblia que fuimos creados con un propósito. Dice conforme a su propósito. Quiere decir que hay un propósito de Dios para con nosotros y esto nosotros tenemos que descubrirlo para que podamos alcanzar las cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Dios preparó cosas para que nosotros nos movamos en esas cosas, pero es necesario que nosotros, hermanos, descubramos, nos demos cuenta que nuestro llamado no es un llamado cualquiera, no es un llamado de una fuerza humana, sino que es un llamado de arriba y Pablo lo denomina el supremo llamamiento. Supremo, que no hay otro llamamiento mayor que el llamamiento de Dios. Por eso nuestro llamamiento y creados en Cristo es con propósito. No es solamente para ser salvos. Listo, somos salvos y se acabó. No, una cosa son hermanos, los salvos, simplemente salvos. Pero otra cosa, hermanos, son aquellos que el Señor predestinó, aquellos que el Señor, hermano, llamó, aquellos que les suceden cosas, pero que todas las cosas, a causa de su amor que tienen hacia Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a causa del propósito firme de Dios para con los que Él llamó. Entonces nosotros tenemos que ir a descubrir que nuestro llamado en el Evangelio es con propósito, Dios tiene un propósito con nosotros. No es que vengamos al Evangelio, recibamos a Cristo, somos salvos, listo, y vivimos una vida como cualquier otro hombre común en nuestra carne. No, nuestro llamamiento es un supremo llamamiento y nuestro llamado es con propósito. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Sabe qué hace Dios? Nos descubre el propósito de Dios para con nosotros, para que nosotros sepamos, conozcamos las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿qué abre? Abre nuestro sentido para que nosotros veamos que nuestro llamado es con un propósito en el Evangelio. ¿Y qué hace Dios? Nos descubre el propósito. ¿Para qué nos descubre el propósito? Para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. Porque mientras no descubramos el propósito que Dios tiene para con nosotros, vamos a seguir viviendo nuestra vida. Pero cuando nosotros descubramos el propósito de Dios para con nosotros, entonces yo quiero alcanzar el propósito de Dios para conmigo.
Si no lo conozco, entonces vivo una vida común, pero nosotros no somos llamados para vivir una vida común, la vida común de los hombres, sino que somos llamados a vivir otra vida, una vida espiritual, la vida del cielo. Por eso está escrito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos hizo un hombre nuevo. ¿Para qué nos hizo un hombre nuevo? Justamente, hermano, porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Cuando nosotros descubrimos el propósito de Dios, entonces tenemos que entender que si Dios tiene un propósito para con nosotros, nosotros debemos someternos a la disciplina del Señor. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos capítulo 6, verso 17, el apóstol dice lo siguiente, Romanos 6, verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces nosotros miramos, así que nuestro llamamiento no es un llamamiento común, es un supremo llamamiento. Así que nuestro llamamiento es un llamamiento con propósito. Es decir, Dios tiene un propósito para con nosotros para que alcancemos algo. Y eso lo dice en Romanos 8:30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que el propósito de Dios para con nosotros es que seamos formados a la imagen de su Hijo, que como fue el Señor y es Él, así seamos nosotros. Ese es el propósito de Dios y de nuestro llamamiento al Evangelio. Es el propósito de Dios. No somos llamados para ser salvos, no, tenemos propósito. Dios tiene un propósito con nosotros, por eso nos entregó el Señor a algo. Romanos capítulo 6, verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces nosotros miramos, así que llamado con propósito y no solo eso, entregado a una forma de doctrina. A causa del supremo llamamiento que tenemos, entonces nosotros somos entregados a una forma, es decir, a una manera, a una disciplina. ¿Por qué a una disciplina? Por nuestro supremo llamamiento. ¿Por qué entregado a una disciplina? Porque tenemos una imagen que alcanzar. Tenemos cosas que dejar, cosas que abandonar, porque tenemos cosas que alcanzar. Entramos en una carrera, carrera del Señor, en un servicio al Señor, donde aquí Dios quiere depositar dentro de nosotros tesoros tremendos, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, que es lo que Dios tiene preparado para nosotros, es decir, para que nosotros, hermanos, tomemos de ello, para que nosotros hagamos uso de ello, y mediante aquello que Dios quiere darnos, produzcamos bendición en los hombres. Pero para poder darlo y para poder ofrecerlo y para poder bendecirlo, nosotros tenemos que dejar. Si no se deja, no se puede alcanzar. El apóstol Pablo, cuando habla de el atleta cristiano, él habla, corred, dice, de tal manera, dice que lo obtengáis. Porque los atletas de todo se abstienen para ganar una corona. Entonces quieren entrar en una disciplina de atletismo y quieren entrar en una carrera, entonces tienen que someterse a una disciplina para que su cuerpo esté preparado para soportar el rigor de la carrera. Y para eso tiene que someterse. No puede comer cualquier cosa, empanzarse así nomás. No, ¿por qué? Porque tiene que someterse a una dieta y una manera para que pueda correr bien, hermano, con la intención de ganar esa carrera que va a correr. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Someterse a una disciplina. ¿Por qué? Porque tiene en vista, hermano, la corona, tiene en vista el premio. Entonces nosotros tenemos que traer el premio, diríamos así, tenemos que traer el propósito de Dios para ponerlo delante de nosotros y no quitar la vista del propósito de Dios. Es decir, alcanzar la imagen de Cristo, porque para eso Él nos entrega a una forma de doctrina.
a una disciplina. Es decir, a una forma de vida, no una vida natural, una manifestación de un hombre natural, sino a una manifestación de una vida espiritual, que como su Hijo en los días de su carne anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y librando a los oprimidos del diablo, también nosotros, cada uno de nosotros, conforme al propósito de Dios, hagamos lo mismo, andemos haciendo bienes, andemos sanando a los enfermos, librando a los oprimidos del diablo. Hemos sido llamados para eso. Es decir, esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos algo que alcanzar. Por eso no tenemos que correr como quien corre a la aventura, corre por correr. No, nosotros debemos correr en el Evangelio con propósito. Si dejamos algo, nos sometemos a una disciplina, a la disciplina del Señor, nosotros sabemos por qué lo hacemos, conocemos. ¿Por qué? Porque fuimos creados en Cristo Jesús con propósito y porque el propósito de Dios a nosotros fue descubierto. Entonces, conociendo el propósito de Dios para con nosotros, nos sometemos a la disciplina del Señor. No cualquiera se puede someter a la disciplina del Señor. Los creyentes no pueden someterse a la disciplina del Señor. Son creyentes, solo escuchan y siguen el curso de su vida. Por eso Jesús le dijo, id y hacer discípulos. Porque el creyente no va a alcanzar, no va a llegar a alcanzar el propósito de Dios. Porque el creyente hace como él quiere, bebe del agua de su propio raudal, bebe del agua de su propia cisterna rota que no retienen el agua, bebe. Es decir, se alimenta con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, con sus propios sentimientos y no bebe del agua de la vida que salta para vida eterna. Entonces, ¿por qué? Porque es un creyente, no es un discípulo. Sin embargo, el discípulo no quiere beber de la cisterna, quiere beber del río de Dios. ¿Cuántos quieren beber del río de Dios? El creyente quiere beber del río de Dios, porque sabe que son aguas salutíferas, aguas que salen del trono de Dios, aguas que salen del santuario de Dios y que produce dentro de su corazón algo. Entonces, él quiere beber, no solamente quiere beber, él quiere caminar, no solo con las aguas hasta los tobillos, quiere andar con las aguas hasta las rodillas, no solo con las aguas hasta las rodillas, quiere andar con las aguas hasta los lomos, no solo con las aguas hasta los lomos, él quiere nadar en el río de Dios. Quiere nadar. Un discípulo que se somete a la dirección de Dios. La Biblia dice que cuando el ángel midió 1000 codos, dice que vino el ángel y lo llevó, es decir, se sometió. Se sometió. Nosotros estamos hablando de algo muy maravilloso y glorioso, hermano, que es justamente el hombre de verdad, que no es otro más que Cristo, el hombre de verdad. Cristo, conformado a la imagen de Dios, no es otro más que Cristo, el hombre de verdad, y que nosotros debemos de ser conformados a la imagen de su Hijo, es decir, ser como Él. ¿Y cuál es la manera y la forma de llegar a ser como Él? Justamente el someternos a las doctrinas donde hemos sido nosotros entregados. Ser discípulo. Por eso Jesús dijo así, el que no aborrece padre, madre, hijo, hija, pariente por mí, no es digno de mí. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Entonces, el discípulo no usa sus pensamientos y ni bebe de su propia cisterna, sino que bebe de la fuente que Dios puso delante de él. Jesús le dijo a la mujer, si conocieses el don de Dios, el regalo de Dios, tú pedirías de Él y Él te daría aguas vivas. Aguas vivas. Tú pedirías de Él y Él te daría aguas vivas, es decir, la fuente.
Y en el último día de la fiesta, poniéndose en pie, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua de vida. Es decir, iban a ser una fuente de agua para que otros beban y cobren vida. El río de Dios que vino del cielo, del santuario, tenía una fuente, Cristo. Y Cristo, como la fuente, hermano, a los que beben de Él los hace una fuente. ¿Quiénes? Nosotros, los que creímos. Fuentes de ríos de agua de vida. Por eso nuestro llamado es con propósito, no es llamado de ser salvo y ya está. No. Es con un propósito. Por eso la necesidad, hermano, de nosotros someternos a la disciplina del Señor. Romano dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, de corazón. Entonces hemos sido entregados a una manera de vivir correcta, la manera de vivir del cielo. Entonces nosotros la recibimos de corazón, renunciamos a lo oculto y vergonzoso y recibimos la palabra ingerida, la palabra de Dios que llena nuestro corazón. La obedecemos de corazón, es decir, nos sometemos a la doctrina, nos sometemos a la disciplina formadora del Señor que nos va llevando a ser a la imagen de su Hijo. Quiere decir que si Dios nos pone en su disciplina, es para alcanzar aquello para lo que hemos sido llamados. Si Dios nos somete, nos pone debajo de su disciplina, es para que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón de los hombres, sea lo que nosotros veamos, oigamos y suba dentro de nuestro corazón, a causa de la entrega, hermano, a la doctrina que hemos sido nosotros entregados. Porque sin obediencia a la verdad, no hay formación de un hombre de verdad. Sin obediencia a la doctrina del Señor, sin obediencia a la disciplina del Señor, entonces no puede haber conformismo a la imagen de Cristo. Nunca va a ser conformado. Por eso un creyente nunca va a alcanzar la imagen de Cristo, sino un discípulo. Y nosotros hemos sido llamados no para ser creyentes, sino discípulos del Señor. Discípulos. Seguidor de un maestro que va detrás de la instrucción que Dios va dando. Discípulo. Por eso Jesús le dijo a los suyos: id y hacer discípulos. Discípulo, no creyente. Discípulo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Enséñenle, porque los discípulos van a oír, se van a dejar moldear por la mano de Dios, se van a dejar formar por la doctrina a la cual ellos se entregan. Quiere decir que, hermano, una persona puede o entregarse a la disciplina del Señor o rechazarla, una de dos. Quiere decir que se puede llegar a ser indisciplinado. Está la disciplina del Señor, pero ser indisciplinado, por más que el Señor esté hablando y esté diciendo, él sigue su mismo curso de conducta, toma del agua de su propia cisterna, entonces nunca va a ser saneado, porque donde entran estas aguas que provienen del trono de Dios, donde quiera que entra, produce sanidad. Produce sanidad, no hay enfermedad, no hay muerte, hay vida, no hay, hermano, sequedad y salitre, sino que abundancia de vida a causa del río que desciende y se mete dentro del corazón. Un corazón seco, vacío, sin nada, que entra este río, el río de Dios dentro de él, produce vida, respira, vive en Dios, la vida entró dentro de él. El río del Señor. Por eso, el someterse a la disciplina del Señor nos lleva a la formación de un hombre de verdad. Nos lleva, hermano, a percibir las cosas que son del Espíritu y a disfrutar de las cosas que el Señor nos ha dado.
En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 5 en adelante, el escritor dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hijo mío, no menosprecie. Menospreciar es hacer ameno. Es decir, no darle el valor a la disciplina del Señor que tiene y tomar, hermano, otras palabras humanas como de más valor sobre la palabra de Dios. Es decir, beber de las aguas de su propia cisterna, de sus propios pensamientos, su propia dirección y no la dirección del Señor. Entonces dice, hijo mío, dice así, hijo mío, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no dice desconocido o amigo, dice hijo. ¿Por qué dice hijo mío? Porque nacieron de Dios. ¿Por qué Dios a nosotros nos trata como su hijo? Porque nacimos de Él. Hemos sido engendrados por la palabra y nacidos del Espíritu. Por eso nos fue dado a todos nosotros los que hemos creído el título de hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, no la haga menos, no menosprecie la enseñanza, la dirección, lo que Dios dice que tiene que hacer, no lo menosprecie. Dios está mandando y hablando a tu corazón, y hablando en tu corazón, dándote una dirección, no menosprecie esa dirección. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni tampoco desmaye cuando Él habla algo que dice, hermanos, que se debe hacer de una manera y usted la hace de otra. No desmaye porque la hizo de otra. Ya está, lo hizo tiempo pasado. Ahora vaya y hágalo a la manera de Dios, a la manera del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama le habla, lo disciplina. Entonces, si usted siente que la palabra de Dios está haciendo algo dentro suyo y siente como que la palabra de Dios, hermano, lo está como golpeando, lo está exhortando, lo está animando, entonces dice, hermano, que justamente el Señor lo ama. Y como lo ama, lo disciplina y azota. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces dice, si soportáis. Entonces usted soporta, dice, sí Señor, yo pensaba de una manera, pero no quiero más pensar como yo, no quiero más beber el agua de mi propia cisterna rota, no quiero más beber agua muerta. Señor, yo quiero beber de tus aguas, dame de tus aguas. Por eso nosotros leímos, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. El que quiera, venga y beba. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿Vio? Porque justamente está diciendo que hagamos en contra de la forma que nosotros como hombre actuamos y hacemos. Y nos está mandando que dejemos las cisternas rotas y que vamos al río. Es decir, todo lo opuesto.
nos está ordenando, nos está mandando. Entonces esa disciplina de decirle, no, lo que usted piensa está mal, está haciendo conforme su corazón y su mente, eso está mal. Venga al río de Dios y beba de esa fuente que salta para vida eterna. Entonces esa disciplina parece que no es causa de gozo, porque yo quería hacer como yo quería, tomar las riendas de mi vida y guiarme a mi manera, y ahora viene Dios y me dice que le entregue la rienda de mi vida y que vaya al caudal de río de agua de vida a beber de él. La disciplina del Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, dice. Porque yo pensaba que estaba bien, que lo que yo hacía estaba bien, que mi consejo estaba bien, que lo que yo pensaba estaba bien, y ahora vengo y la disciplina, la palabra de Dios me muestra qué tan mal he estado en medio de la congregación y en medio de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace la disciplina? No produce gozo porque nos muestra que estábamos mal. Entonces, ¿qué hacemos? No la menospreciamos, no desmayamos, obedecemos. Entonces, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, parece como que se le cayó el techo encima, no importa. Después, la disciplina del Señor va a dar fruto apacible de justicia. Y vamos al verso 12 y dice, por lo cual, levantá las manos caídas. Vamos, levantá las manos caídas. Por lo cual, levantá la rodilla paralizada. Está paralizado, como que no puede. Levantá la rodilla paralizada y levantá las manos caídas. Vamos, levantá. Dios está hablando, te ama, te quiere llevar, te quiere sacar del lodo cenagoso, te quiere sacar de las cisternas rotas que no retienen el agua y te quiere llevar a la fuente del agua de la vida. El que tiene sed, venga. El Espíritu y la Iglesia dice, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, beba del agua de vida gratuitamente. Llamados para ser conformados a la imagen de Cristo. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por la fuente de vida, Señor, de donde bebemos palabras de vida eterna. Señor, no queremos ser cisterna, sino queremos ser fuente de ríos de agua que saltan para vida eterna. Para esto nos llamaste, para esto, Señor, nos moldeaste, para esto nos entregaste a esta forma de doctrina. Gracias, Señor, por tu disciplina, pues ella nos lleva a que manifestemos quiénes somos. Hijos de Dios, nacidos de Dios, nueva creación. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.